Hola nuevamente. Hoy hago este video para aclarar algunas de las cosas que han estado circulando acerca de esta noticia. Esta noticia aparece de vez en cuando, de repente se hace tendencia y empieza a circular mucho sobre esta persona, sobre esta famosa patinadora rusa que vive aquí en las calles de México. De repente ya no hay noticias sobre ella y luego otra vez, pueden pasar meses, pueden pasar años, vuelve a ser una tendencia aquí en México. Entonces, se han dicho varias cosas que no son ciertas. Ha circulado mucha desinformación sobre este tema. Así que, bueno, este video es para aclarar un poco esta información que se ha estado dando, que no es correcta. Así que, bueno, primeramente, acerca de las fotografías que se han estado publicando. Se ha publicado, por ejemplo, esta fotografía que he visto mucho en páginas de noticias, en redes sociales, haciendo pasar por esta patinadora rusa que vive aquí en las calles de México, de nombre Yelena Guliakova, pero realmente ella no es esta persona. El nombre, incluso lo pueden ver aquí, este es el nombre real de esta persona, es Yekaterina Alexandrovskaya. Ella, por lo que investigué, ya falleció a los 20 años, pero no es esta persona, no es la misma. También, bueno, vemos otras imágenes que han estado circulando, por ejemplo, esta ha circulado mucho en estos últimos días, como desde el 10 de diciembre más o menos, ha circulado mucho esta imagen, la que tiene el vestido rojo, pero tampoco es ella. Ella no es Yelena Guliakova. Ella sí, la que vemos aquí, sí es ella. Esta persona de acá abajo también sí es. Esto se ha publicado en diversos medios. Aquí vemos, por ejemplo, en Telediario han publicado esta fotografía que no corresponde con esta persona. Esta persona, la que aparece en estas fotos, se llama Yelena Radionova. También una patinadora. Ella sí que... Bueno, ahorita hablo un poco más de ella. Pero sí, esa información se ha dado en diferentes medios, como, bueno, Telediario, estos otros medios, Medio Tiempo, Milenio. En Milenio y El Heraldo, con tal de sacar la nota, pusieron en el título que hay un video de esta persona, supuestamente de Yelena Guliakova. Y bueno, ustedes saben que los medios siempre se cuelgan de estas situaciones para atraer visitas, porque lo único que les importa es monetizar, es ganar con las visitas. Entonces publican esta desinformación, pusieron este video de donde se tomaron estas imágenes, ponen el video, esto lo vi al menos en Milenio y en El Heraldo de México, que bueno, El Heraldo sabemos que es el campeón de las noticias falsas, siempre todo lo que publica prácticamente es noticia falsa, la mayor parte o el 100% de las cosas que publica, pero igual hay otros medios que tampoco se quedan atrás, ¿no? El Universal, Milenio, todos esos medios que también no investigan nada, o sea, eso es lo malo del periodismo actualmente, ya no se investiga nada, solamente se copian los videos de TikTok o de otras plataformas y se publica sin investigar nada, solo copian el video, mencionan la descripción que aparece en ese video y ya está, no se investiga nada. Bueno, eso es algo malo del periodismo en la actualidad, ya no hay realmente como tal periodismo, por lo menos en estos grandes medios. Ya no es posible ver este tipo del periodismo profesional que antes se trataba de dar, ¿no? Bueno, entonces bueno, no corresponde a Yelena Guliakova, esta imagen que ha circulado mucho. La persona que aparece aquí, como les comenté, es Yelena Radionova. En esos videos, incluso, en el de El Heraldo aparece incrustado el video, pero en el de Milenio incluso ponen el enlace, con mucha publicidad antes. O sea, el video lo ponen escondido hasta abajo como para que primero te avientes toda la publicidad y ya después hasta abajo puedas ver el enlace de ese video que nos lleva aquí, a este sitio, donde, bueno, vemos justamente esta persona. Entonces nos lleva a esta página donde incluso dicen el nombre real. Creo, posiblemente aprovechando que las personas a lo mejor no leen como tal el título, no entienden esta palabra, pues se van con la finta quizá, ¿no? Pero aquí viene Elena Radionova del 2023. Aquí en la descripción incluso nos dice, eh, la medallista de bronce, campeona del mundo Yelena Radionova, que se retiró de su carrera en el año 2020.
dio una presentación en un programa con la composición de esta famosa cantante colombiana que seguramente ustedes conocen. Bueno, o sea, nos da esta descripción de una presentación que apenas acaba de dar. O sea, no tiene nada que ver con Yelena Guliakova. Es una persona totalmente diferente, ella. Bueno, otra desinformación que ha circulado. Esto se dio hace algunos... Se dio el año pasado. El año pasado se hizo tendencia otra vez sobre Yelena Guliakova, pero la noticia que se dio es esto de que apareció en Tepatitlán, Jalisco. Y seguramente algunos de ustedes habrán escuchado esta noticia. Posiblemente, o posiblemente se estén enterando apenas. Y muchas personas han quedado confundidas porque dicen, a ver, pero si acá está en Tepatitlán, yo la vi la semana pasada, ¿cómo es que está, cómo que dicen que está en Monterrey? Y pues la realidad es que esta persona de aquí tampoco es Yelena Guliakova. Se ha hecho, se ha difundido mucho, se difundió este video, bueno, donde aparece esta imagen. Sale este video, se han visto otros videos, mucha gente comentando, algunas fotografías sobre esta persona. Esta persona realmente, pues no es Yelena Guliakova. Ella sí vive en Tepatitlán. Dicen que todavía hasta la fecha, apenas la semana pasada, creo que alguien comentó que la vio en este lugar, en Jalisco. Ella, no sé realmente, parece ser que, de acuerdo a lo que alguien comentó, también tiene una historia, digamos, un poco similar a la de Yelena Guliakova, pero similar pero diferente. ¿Por qué? Porque parece ser, por lo que ella misma ha comentado, es que ella fue víctima de trata. Parece ser que ella es de Estados Unidos y que fue víctima de trata y terminó aquí en México. Pudiera ser una persona que se dio por desaparecida en Estados Unidos, que nunca la encontraron. Puede ser que sea ella. No quiero dar nombres porque no sé exactamente, o sea, no conozco exactamente bien esa historia. De si es ella, si no es ella. Y digo, creo que nadie, no mucha gente lo va a saber. Si acaso ella misma puede que lo sepa, pero más allá de eso, ¿no? Porque aquella persona nunca apareció. Entonces, bueno, pudiera ser ella o puede que no lo sea, pero sí, por lo que ella misma comentó en una ocasión, parece ser que esa es la razón por la que ella terminó en la calle. Y sí, digo, el aspecto físico quizás se parece un poquito, aunque también sí se notan ciertas diferencias. Ella es la que se ha visto en este video donde tiene varios animales, tiene creo que un gallo, un perro, un gato, un conejo, y anda en las calles de Tepatitlán. Bueno, pues entonces ella tampoco es, no tiene nada que ver con esta persona, o sea, todas estas noticias de que se le ha visto en Tepatitlán y demás, no es Yelena Guliakova. Y bueno, ahora finalmente entonces vamos a ver qué es lo que pasó, quién es, por qué terminó ahí, algunas preguntas que algunas personas se hacen de por qué la embajada de Rusia no la ayuda, o por qué las personas no la apoyan, por qué no la ayudan a contactar con familiares. Les voy a explicar ahora esta situación. Bueno, aquí tenemos otro medio también donde se ha dado esta fotografía que no corresponde, aunque por lo menos creo que tiene varios datos aquí en su nota que sí corresponden con la realidad. Entonces, bueno, aquí le pueden dar pueden pausar el video para si quieren leer esta información. Este fue la publicación de donde se volvió a hacer tendencia esta noticia sobre esta persona. Pueden ir y buscar si quieren esta página en esta red social. Porque esta persona, pues sí la conoció, ¿no? Aquí lo menciona incluso. La llegó a conocer. Y entonces de aquí se volvió a hacer la noticia, porque ya no se le había visto. A Yelena Guliakova, ella vive en Monterrey. Lleva mucho tiempo, muchos años, demasiados años viviendo en Monterrey. ¿Cuál es la situación? O sea, por qué terminó ahí? ¿Por qué terminó así? Porque sí, también les digo, ha habido mucha desinformación. Dicen que acabó en Jalisco, lo cual no es verdad. Es de Rusia, bueno, sí. Llegó aquí a México junto al que era su esposo en ese tiempo. Llegó como entrenadora de patinaje. Bueno, ellos dos llegaron así. Hay mucha gente que la conoce. Digo, si ustedes son de esa zona donde ella está, en Monterrey, pues
muchos la conocen, es muy conocida, pero en otras partes del país no. En otras partes del país no saben quién es ella y muchas veces se dejan llevar por la mala información que aparece en los medios, ¿no? Lo que ocurre aquí, se menciona que tuvo un divorcio, sí, eso es verdad, estuvo en Topo Chico. En el penal de Topo Chico estuvo detenida y ustedes, creo que muchos de ustedes saben lo que eso significa. El penal de Topo Chico, una de las peores cosas que ha existido, así que mm, no ha tenido una vida nada fácil, la tuvo muy complicada. Y posiblemente esto no fue lo peor, digo, una de las peores cosas que le pudo pasar, pero no fue la única. Sobre por qué terminó así. De esto hay varias versiones, han circulado varias versiones. Hay tres especialmente las que más han sonado. Y de esto realmente no hay una manera fácil de poder decir cuál es la versión real, porque se han estado dando diferentes versiones y se hace el teléfono descompuesto y de repente al final puede que esas versiones ya ni siquiera coinciden con la realidad. Aunque de lo que saben personas más cercanas a ella, que la llegaron a tratar más desde aquellos tiempos, pues la versión más probable de estas versiones, porque se han dado otras. Bueno, a ver, las otras son una que se difundió mucho hace como un año, es que su esposo la engañaba y por eso se divorciaron. Surgió también había otra versión, también todas estas versiones ya vienen desde hace muchos años, otra de que ella fue quien engañó al esposo y que por eso se divorciaron. Hay otra que les digo, es la más probable aunque tampoco es seguro, o sea, no podemos juzgar algo que no nos consta. Solo podemos decir, bueno, es más probable esto por personas que la han conocido y que han mencionado esta misma situación. Esta versión más probable es que ella, cuando trabajaba en Monterrey como entrenadora, sufría abuso de parte de varios hombres. Fue abusada por muchas personas, muchos hombres. Y a raíz de esto empezó a tener muchos problemas. Eso llevó al divorcio. Llevó al divorcio del que era su esposo. Posteriormente, hace como un año, le empezaron a tirar mucho hate al esposo en sus redes sociales, diciendo que él simplemente la engañó y la abandonó. No podemos juzgar realmente, o sea, no sabemos si eso fue así. Es difícil que alguien sepa la historia real. Estas versiones que les cuento son de personas que la han conocido, pero aún así han surgido estas tres versiones diferentes de personas que la han conocido. Entonces es muy difícil. O sea, posiblemente solo el esposo sepa la realidad o ella posiblemente lo sepa. Mm, es difícil decirlo. Así que tampoco podemos ir y tirarle hate al esposo, pues porque no sabemos realmente lo que pasó. No sabemos cuáles fueron los problemas que ellos tuvieron, cuál fue su situación en ese momento, cómo intentaron tal vez resolverlo o no. Es muy difícil decirlo y por eso es que no podemos juzgar así nada más, de algo que no nos consta. Entonces, esa es la versión más probable de por qué empezó a desarrollar una enfermedad mental. Se ha mencionado que se le diagnosticó con esquizofrenia paranoide. Bueno, es algo que se ha mencionado, digo, tampoco nos consta que sea exactamente así, pero se entiende. Digo, tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque ante un evento tan traumático como ese, digamos que el cerebro empieza a reaccionar, el sistema inmune del cerebro empieza a reaccionar, llevando a un proceso que se conoce como neuroinflamación. Y esta neuroinflamación, pues está como, podríamos decir, una respuesta autoinmune del cerebro que eventualmente va a llevar a gran cantidad de problemas. Puede ser desde depresión hasta cosas como estas, como la esquizofrenia. Entonces, bueno, bajo esa lógica sí tiene sentido que esta enfermedad se haya desarrollado durante mucho tiempo, por lo cual, eh, digamos que se tiene que entender que ella ya no es realmente tan consciente de sus acciones. Ella cuando tiene estas crisis, es una persona muy agresiva. No siempre lo es. Digamos, cuando ella no tiene estas crisis, es una persona muy amable,
pero otras personas la han conocido como una persona muy agresiva, porque sí, realmente lo es, pero hay que entender eso, que no es, ella no es consciente de sus acciones. O sea, no es que ella lo haga conscientemente, ella no lo hace voluntariamente, no es personal contra nadie, simplemente es la situación que viven estas personas que tienen esquizofrenia. Digo, no nada más ella, cualquier otra persona que padezca esta enfermedad, finalmente es lo que es con lo que tienen que vivir. No son conscientes de eso, no es algo que ellos decidan. O sea, voluntariamente no salen a buscar problemas porque quieren buscar problemas. Entonces es una situación difícil, porque mucha gente no lo entiende. Y en algún momento incluso tuvo problemas, varias personas la quisieron golpear, la quisieron linchar, pues, justamente por una de estas acciones que ella llegó a realizar. Porque sí, o sea, va por la calle, a veces golpea personas, insulta a la gente, destruye cosas, golpea los objetos que va viendo. Se le llega a pasar este tipo de cosas, pero bueno, entendamos que en estas enfermedades, cuando hay una neuroinflamación crónica, el cerebro tiene estos mecanismos por los cuales automáticamente puede reaccionar de una manera agresiva. Eh, Incluso si se pudiera, hay un proceso que se llama electroestimulación, que se pueden activar ciertas zonas del cerebro y la persona puede tener comportamientos, diferentes conductas, sin que sea, digamos, consciente, sin que lo haga voluntariamente, sino que solo con una estimulación la persona puede tener una conducta distinta o puede realizar ciertas acciones. Ha habido ciertos experimentos con esto, no solo en personas, muchos en animales, digo animales no humanos, pero también en seres humanos, en personas. Ha habido algunos experimentos, digo no tan extremos, pero sí, esto se ha demostrado. Entonces, digamos que a veces el cerebro puede actuar de cierta forma sin que nosotros seamos conscientes, sin que sean acciones voluntarias, que uno decida llevarlas a cabo. Eso es lo que hay que entender y sobre todo para las personas que viven, que la conocen y que quizá no sabían cuál es la situación que ella pasó. Bueno, yo diría que hay que tener cierta paciencia también, no solo con ella, sino con otro tipo de personas. Aunque claro, cuando ya la situación se vuelve muy peligrosa, eh, ustedes saben, ha habido varios casos así de personas que han desvivido a otros estando en estas condiciones. O sea, no son conscientes de lo que hacen, pero sí ya representan un peligro. Ahí es donde el gobierno debería de tomar acción, pero lamentablemente no lo hace. En México simplemente los dejan en las calles y tampoco está bien. O sea, no es culpa de estas personas. Digo, tienen una enfermedad, no son conscientes de eso, pero también representan un peligro. El gobierno debería ser más consciente de eso, pero no les importa, simplemente están más preocupados por las elecciones y otras tonterías. Bueno, entonces ella pasó por muchas situaciones difíciles, sí llegaron a ayudarla, llegaron a internarla en un psiquiátrico, pero ella simplemente se fue, se escapó, porque como les digo, o sea, ella no es muy consciente ya de sus acciones. Ella se escapó de ahí, estuvo también allá en Topo Chico, en el psiquiátrico, o no recuerdo si fue ahí o en otro hospital, pero sí estuvo internada. Varias personas han querido ayudarla, desde ese tiempo la han ayudado. Ella no se deja ayudar en este sentido, de ser internada, ella no quiere que la internen. No sabemos realmente también cuál ha sido el trato que ha recibido en el psiquiátrico. No sé si estuvo en uno o en dos, pero sí llegó a estar en alguno de ellos. Y sabemos que a veces la atención no es precisamente la mejor. O sea que tampoco podemos juzgar si ella no ha querido regresar ahí. No sabemos cuál es el trato que se le dio. Pudo haber sido una atención muy buena, pero sabemos que en México a veces eso no ocurre. Entonces es difícil juzgar también eso. Bueno, sobre si tiene familiares en Rusia, si la embajada la ha querido ayudar o no. Parece ser que tenía algunos familiares, sí, en Moscú, pero ya fallecieron, o sea, no tenía mucha familia. Sus padres ya fallecieron, al parecer. Entonces no hay ya realmente familiares que puedan sentirse responsables por ella. Entonces, esta noticia sí llegó a aparecer en algunos medios rusos. Digo,
No fue muy difundida, pero sí llegó a aparecer. Sin embargo, bueno, todo quedó ahí por lo mismo, que al parecer ya no tiene familia cercana, que se pudiera ser responsable por ella. Digo esto aunado a la situación de que en Rusia sí hay este tipo de situaciones también de personas que viven en la calle y están ahí y no son precisamente ayudados por sus familiares. Esto pasa, bueno, pasa mucho con hombres en su mayoría que viven en la calle en Rusia. Mujeres también, un 20% más o menos son mujeres de las personas sin hogar que viven en Rusia y llegan ahí por diferentes situaciones. Llegan ahí por situaciones en el caso de los hombres suele ser por adicciones, o sea, por la bebida, por otras sustancias, pero también en la misma medida se da por estafadores. Esto es, bueno, cada vez creo que aumenta, se hace más sofisticadas las formas de estafar a la gente. Entonces muchas personas terminan en la calle porque les quitan todo, los estafadores. Estafadores que les ofrecen tal vez una vivienda y al final resulta que no les vendieron nada, solo les quitaron el dinero, o por las deudas también, por los prestamistas. Y bueno, hay diferentes situaciones por las que terminan en la calle. Entonces eso tampoco es algo que no ocurra allá. Eh, bueno, en México, en Rusia, o sea, en ninguno de los dos países no se salvan de esta situación. Así que si ella, por algún motivo, que ella tampoco quiere ser repatriada a Rusia, pero si por algún motivo se la llevaran a Rusia, ¿qué es lo que haría ella? O sea, nadie vería por ella. Sería igual que varias cientos de miles de personas que en Rusia viven en la calle. Bueno, en toda la federación, quiero decir, porque es un territorio muy extenso. Entonces ella no realmente no quiere volver. Si se la llevaran, pues ¿qué es lo que haría? Nadie vería por ella. Y además el invierno en Rusia es muy difícil. O sea, se vive mucho mejor en Monterrey, allá en Monterrey, que en Rusia. Pasar el invierno realmente sí es muy diferente. E incluso siendo, bueno, Moscú, que también es una zona bastante fría, o sea, no es como el sur, que las temperaturas sí bajan, pero no tanto, como más al norte. Así que creo que en ese sentido sí puede que sea mejor que esté, si va a estar viviendo en la calle, que esté mejor en Monterrey, a lo que mucha gente dice, que se la lleven a Rusia para que allá la ayuden. Pues es que en Rusia es otra situación así, o sea, mucha gente vive en la calle. Sí hay algunas organizaciones que ayudan a las personas de la calle en Rusia, pero aún así sigue siendo un problema en ambos países, sigue siendo un problema eso. Bueno, así que el, al final la embajada, el gobierno ruso no tiene mucho que hacer en esta situación. No hay familiares tampoco que se hagan responsables por ella. Y bueno, esa es la historia, la situación en general, más allá de la desinformación que se ha dado. Esto fue lo que ocurrió. Aquí pueden ver un poquito más de la historia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues es difícil ya darle una situación a esto. Ella no es, como les digo, no es muy consciente de sus acciones. Lo más que se puede hacer es tal vez ayudarla, eh, dándole alimento. Hay más personas que pasan por la misma situación, así que a veces creo que es importante conocer un poco más a detalle qué es lo que pasa con estas personas, por qué llegaron ahí, cuál es la historia que tienen. Digo, no nada más porque ella sea rusa hay que prestarle más atención, sino que es un problema más generalizado que ocurre pues no solo en Rusia, también en México, en muchos otros países. Es una problemática más grande, de la cual lamentablemente el gobierno tampoco quiere tomar mucha acción. Muchos terminan así por el abuso de sustancias. ¿Y qué se está haciendo para combatir eso? Realmente solo se finge que se está haciendo algo, con operativos y demás. Pero detrás de todo eso sabemos que la cosa no es tan así. La cosa no es que se esté combatiendo realmente ese problema de raíz. Pero bueno, eso ya queda al criterio de cada uno de ustedes. Y bueno, esa fue la historia. Entonces,
sí, no juzguemos realmente algo que no nos consta del todo. Y eso es todo por ahora. Que estén muy bien.